Buenas noches, amados hermanos. Discúlpenme que se me cortó la transmisión y yo estaba aquí, seguí, no me di cuenta de que estaba desconectado. Ahora sí, Bueno, se me cortó cuando yo estaba empezando ya llevaba un ratico ya. Pero no me había dado cuenta, discúlpenme. Bueno, empezamos entonces, continuamos, mejor dicho, con este estudio de Primera Carta a los Corintios, capítulo 2, y vamos a estar desde el versículo 1 al 16. Para la gloria de Dios. Entonces llegamos a este capítulo, amados hermanos, capítulo 2, y en el capítulo 1 se enfatiza la centralidad de Cristo crucificado para la gloria de Dios. Y que esto es lo que corrige las divisiones, decía el apóstol Pablo. Ahora, en este capítulo 2 vamos a ver que la claridad del Espíritu Santo corrige la sabiduría humana. Y dijo el apóstol Pablo en el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aleluya. Aquí tenemos, amados hermanos, dos cosas a las cuales quisiera dirigir su atención. La primera de ellas es que el apóstol Pablo no usó un método filosófico para su predicación. El apóstol Pablo no era un predicador textual o un predicador de tópicos. Él era un expositor de la palabra de Dios. Y por cierto, creemos personalmente que ese es el método de Dios. Fue el método utilizado por nuestro Señor Jesucristo. Tampoco utilizó el apóstol Pablo un lenguaje florido, ni un estilo oratorio. En segundo lugar, el apóstol Pablo no se presentó exponiendo la sabiduría del mundo al anunciar el testimonio o el ministerio de Dios, los misterios de nuestro Señor. Como traduce aquí algunos manuscritos. ¿Qué es lo que quería decir ahora el apóstol Pablo al usar la palabra misterio? En la epístola nos encontramos con esta palabra muchas veces, amados hermanos. Pero aquí simplemente el apóstol quería decir aquello que no ha sido revelado con anterioridad. Misterio. El misterio de Dios que el apóstol Pablo predicó es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado. Y eso fue algo que no había sido predicado, amados hermanos, con anterioridad. Pero en ese tiempo fue revelado. En el Antiguo Testamento la crucifixión de Jesucristo fue revelada solo en tipos o figuras y en profecía. El evento mismo era algo nuevo, algo no revelado previamente. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, el apóstol Pablo no quiso entrar en discusiones filosóficas que provocaran divisiones, sino él se mantuvo firme en su misión específica de presentar la predicación de la cruz de Cristo, el Salvador crucificado. Uno que había muerto, amado hermano, por los pecados del mundo. En ese tipo de misterio que se necesita desesperadamente, amados hermanos, entre nosotros hoy en día. Y continúa diciendo el apóstol en el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo estaba abriendo aquí su propio corazón, amados hermanos, y nos permitió observar sus pensamientos más profundos y la manera de pensar, su manera de pensar cuando estuvo entre ellos allí. El apóstol Pablo, como lo expresó aquí con toda claridad, estaba inquieto entre ellos y se sentía débil y con miedo. No nos sorprende entonces que pudiera decir que Dios había elegido a las personas
que este mundo consideraba débiles. Pablo no tenía un concepto muy alto de sí mismo. Y aún así, él era un hombre de gran intelecto y una gran personalidad en muchas maneras. Ahora, obviamente él nunca se consideró un gran hombre. Y continúa en el versículo 4 diciendo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu y de poder. Aleluya, gloria a Dios. Hoy nosotros escuchamos muchas palabras que ponen la sabiduría humana. Tenemos mucha predicación, pero muy poco se presenta con demostración del Espíritu y de poder. Hay quienes piensan hoy, amados hermanos, que lo que necesitamos es el método correcto, el sermón apropiado y expresado en el estilo adecuado. Un panorama que todos podamos, humano. Sin embargo, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra predicación, con demostración del Espíritu y de poder, como dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabado sea el Señor. En otras palabras, si se utiliza la sabiduría humana para ganar a un hombre, entonces su fe descansará en esa sabiduría. Pero si una persona llega a la fe por medio del poder de Dios, aleluya, entonces su fe descansará en Dios. Dios bendiga a mi hermano Espartaco Núñez, que el Señor me lo guarde en el nombre de Jesús. Disculpe que se cortó la comunicación. Dios bendiga a mi hermana Rosa María Cosío, que estaba por allí. Esperemos que le llegue otra vez la notificación. Y a mi hermano Alex también, Pedro, que estaba por allí también. Dios los bendiga. Ahora bien, esa es la razón por la cual, para presentar el mensaje de salvación a las personas, cuestionamos sinceramente la predicación apologética actual, que tiene por objeto defender la verdad de la religión cristiana y la defensa de la fe. Esa predicación apologética trata de probar, amados hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios, que el primer capítulo de Génesis es algo científico y que el diluvio fue un evento histórico. Ahora, ¿sabes algo, amado hermano? No queremos ser malinterpretados, porque hay un momento apropiado para la defensa de esas verdades bíblicas. Y damos gracias a Dios por las personas que se han especializado en esas áreas. Pero entendemos que la aceptación de la salvación no depende de que podamos aprobar, por ejemplo, la inspiración de las Sagradas Escrituras, aunque ciertamente creemos que podemos probarla. La pregunta básica es: ¿en qué se apoya tu fe? La predicación apologética llamará la atención de la gente hacia la palabra de Dios, pero creemos, amados hermanos, firmemente que nuestra fe depende o deberá apoyarse primeramente en el poder de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo continuó diciendo en el versículo 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aleluya. Pablo dijo que él no utilizaba los métodos propios del sistema del mundo. Y dijo en el versículo 7, muchos más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Aquí, amados hermanos, volvemos a tener otra vez esta palabra misterio. Debemos ser bien claros en indicar que aquí no se trata de uno de esos misterios que popularmente hablamos. Son como, por ejemplo, los enigmas
de una novela de suspenso, no. No se trata de algo de carácter o cualidad reservada, amados hermanos, que se hace en secreto, en privado. ¿No es así? La palabra misterio, tal como es usada en la Biblia, se refiere a algo que en el pasado no había sido conocido, pero fue posteriormente revelado. Esta palabra misterio aparece unas 27 veces en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor la usó cuando dijo en Mateo capítulo 13, versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Aleluya. Y las parábolas que siguen a continuación en el capítulo 13 de Mateo son las llamadas parábolas del misterio. Y ahora, ¿por qué se las llama así a estas parábolas? ¿Sabes algo? Jesús en ellas explicó el curso o dirección que el reino iba a tomar en el intervalo comprendido entre los días del rechazo del rey y el momento en el que él venga a establecer su reino. Ese segmento de la historia no fue revelado realmente en el Antiguo Testamento. Dios no lo había revelado aún a los hombres. Cuando Jesús pronunció esas parábolas del misterio en Mateo 13, en el capítulo 13, estaba revelando esta verdad por primera vez, amados hermanos. Lo que había permanecido oculto previamente, el Señor Jesús, nuestro amado Salvador, lo reveló en aquella ocasión. Aquí en la epístola a los Corintios, el apóstol Pablo habló de la sabiduría de Dios en misterio. Eso es algo interesante porque se trata de una palabra que proviene de las escuelas griegas de filosofía, del oculto y de la ciencia, y el apóstol Pablo, apropiándose de ella, dijo: hablamos sabiduría de Dios en misterio. Pero él le dijo un significado, él le dio, mejor dicho, un significado completamente nuevo. Misterio viene de la palabra cuyo significado es boca y quiere decir tener la boca cerrada, porque hay algo secreto que esconder. Pero el apóstol Pablo nunca la usó de esa manera. Más bien indicó que aquello que había permanecido en silencio en ese momento se convirtió en una expresión vocal, con sonidos audibles para la gloria de Dios. Aquello que no había sido conocido, amados hermanos, y que no podía haber sido conocido por medio de las investigaciones humanas, en ese momento pasaba a ser conocido. ¡Wow! Y el misterio en el Nuevo Testamento siempre quiere decir algo que no se puede descubrir por medio de las actividades del intelecto humano, sino que es revelado para que el intelecto humano lo pueda entender. Alabado sea el Señor. Cuando el apóstol Pablo dijo, hablamos sabiduría de Dios, estaba diciendo, nosotros tenemos una filosofía. Aleluya. Ahora, no es de este siglo, de esta época, ni de este mundo, sino que es la sabiduría de Dios y que está relacionada con la cruz de Cristo. Ahora, luego continuó diciendo en el versículo 7 y 8, el apóstol Pablo dice, mas hablando sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Aquí vemos cómo se enfatiza el hecho de que los gobernantes de este mundo no habían conocido la nueva verdad revelada.
Y continuó diciendo el apóstol Pablo en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí tenemos un versículo que muchas veces se ha entendido mal. Aplicándolo en un entierro a aquel que ha partido a la presencia del Señor y que en su vida aquí tenía un conocimiento limitado, pero que ahora, amado hermano, está en la gloria celestial y comprende todas las cosas. Esto no es lo que el apóstol Pablo quiso explicar aquí. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí, en este pasaje, era que hay ciertas cosas que el ojo no ha visto. Hay ciertas cosas que uno no puede percibir por medio del ojo humano. Nosotros percibimos mucha información a través de nuestros ojos. Aprendemos más a través de ellos que cualquier otra forma. Otra manera de recibir conocimiento humano y aprender es por medio del oído. Y así el apóstol Pablo dijo que ciertas cosas que uno no puede comprender por medio del oído, hay ciertas cosas. Después dijo, ni han subido al corazón del hombre. Es decir, amados hermanos, por medio de la meditación, de la reflexión, del pensamiento, el razonar, hay ciertas cosas que uno nunca puede obtener por medios humanos. Ahora, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, no se consiguen, amado hermano, a través del ojo físico, ni por medio de los recursos de la mente humana. Entonces, ¿cómo las podemos recibir? Bueno, ve lo que dice el versículo 10 de esta carta. Capítulo 2 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Wow. Ahora, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí sencillamente es que lo que uno no puede recibir por medio del ojo o del oído, el Espíritu de Dios se lo puede enseñar. Hay ciertas cosas en la Biblia, amados hermanos, que usted puede aprender estudiando el texto. Como por ejemplo, la historia y poesías bíblicas. Pero usted no puede percibir de esa manera las verdades espirituales. ¿Por qué? ¿Sabes algo? Dios nos las ha manifestado por medio del Espíritu, el Espíritu Santo. Hay ciertas cosas que solamente el Espíritu de Dios nos puede revelar. Luego dice el apóstol Pablo y continúa diciéndolo en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Wow. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Usted y yo, amado amigo, hermano mío, nos podemos entender el uno al otro, porque tenemos el espíritu de hombre. Yo, por ejemplo, puedo saber cómo se siente uno cuando se cae en la vía pública. Siente vergüenza, ¿verdad? En ciertas ocasiones un señor salía de una tienda de alimentos y saliendo a la calle se resbaló aparatosamente y cayó en el suelo, desparramándosele, amado hermano, por el suelo todo lo que llevaba en sus manos. Se dio un buen golpe. Después, él se levantó rápidamente y miró en todas las direcciones para ver si alguien lo había visto. ¿Por qué hizo esto? Yo sí sabía por qué lo había hecho. Porque le había dado vergüenza. Él pensó
que había hecho el ridículo, amado hermano, y quería saber si alguien lo estaba viendo y se estaba riendo de él. Y yo entendí en ese momento ese sentimiento, porque yo tengo el mismo espíritu humano, amado hermano, que él tiene. Sin embargo, yo no sé si entiendo cómo se siente Dios. Y si yo voy a comprender algo acerca de Dios, Él será quien tenga que revelármelo. Ahora, el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Wow! ¡Qué hermoso es el Señor! Hay cosas, amados hermanos, que nosotros podemos comprender solamente si el Espíritu de Dios nos lo revela. Y lo hace libremente. Él quiere ser nuestro maestro. Él quiere enseñarnos muchas cosas. Continúa diciendo en el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él hace esta declaración bastante profunda aquí, que es un axioma de las Escrituras. Es decir, amado hermano, un principio que no necesita explicación. Esto de acomodarnos lo espiritual a lo espiritual se expresa así en otra traducción, dice: explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Y otra versión lo traduce de esta manera: combinamos pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y seguimos leyendo en el 14, en el versículo 14, y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural se refiere al hombre que no ha sido salvo. Y así es como todos nosotros hacemos en este mundo, muertos en nuestros delitos y pecados, sin ninguna capacidad, amado hermano, amigo, para comunicarnos ni recibir ninguna comunicación de Dios, siendo enemigos de Dios. Así es el hombre natural. Y el apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para esta persona las verdades bíblicas son una tontería, son una necedad. Si usted, amado hermano, amigo mío, no es cristiano, puede que lo que estoy diciendo en este momento le parezca una insensatez. Eso es lo que pensaban en aquel tiempo de Pablo para oír sobre la predicación del mensaje de la cruz de Cristo para salvación. Para el no creyente, este mensaje y sus implicaciones no tenían sentido. A veces, cuando uno ha recibido algunos estudios, piensa que por su preparación puede entender cosas, cualquier cosa que se haya escrito. Bueno, esto no es así. Nosotros, amado hermano, amigo, no vamos a conocer la palabra de Dios hasta que el Espíritu de Dios abra nuestras mentes y nuestros corazones para que entendamos. Esa palabra debe entenderse y juzgarse espiritualmente. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y enseñárnoslas. El Señor Jesucristo se estaba refiriendo, amado hermano,
a esta realidad cuando dijo en el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, versículos 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y dice en el 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Estas son palabras de Jesús. ¿Sabes algo, amigo, hermano mío? Estamos seguros que hasta que el Espíritu de Dios le muestre a usted las cosas de Cristo, esta carta a los Corintios, amados hermanos, que estamos considerando, no significará mucho para ti. Veamos ahora lo que dicen los versículos 15 y 16. Dice, en cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo para la gloria de Dios. Aleluya. Aquí, amado hermano, el espiritual es el que tiene el Espíritu Santo dentro de sí mismo. Es un creyente, es un hijo de Dios. Esto de que juzga todas las cosas significa que comprende estas cosas. Sin embargo, como continúa diciendo aquí, nadie puede juzgarlo a él. Y significa que él no es comprendido. El hombre espiritual, o que tiene el Espíritu, aparece aquí en contraste con el hombre natural, apartado de Dios. Esta persona en la que habita el Espíritu Santo, entiende la verdad divina, pero es a su vez incomprendido por la persona llamada natural, es decir, por el no creyente. En el versículo 16 dice, hace unas preguntas. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahora, ¿quién puede instruir a Dios? ¿Quién entiende la mente de nuestro Señor? No podemos, amado hermano, enseñarle nada a Dios, pero Él sí puede revelarnos cosas espirituales. Sin embargo, el Espíritu de Dios no puede revelarnos las cosas espirituales hasta que tengamos la mente de Cristo. Si usted, amigo, no es salvo, no piensa realmente que la predicación sobre la cruz es una insensatez. Te pregunto, ¿no crees tú que un hombre muriendo en la cruz ha sido completamente derrotado? ¿No tiene la sensación de que es una insensatez antes que el verdadero camino de salvación? Ahora, sin embargo, Dios dice que su método y su sabiduría consistieron en entregar a su Hijo para morir por nosotros en la cruz, para que pudiéramos ser salvos. ¿Y en qué debemos depositar nuestra confianza? Solamente en Él. Si tú eres sincero, y esperamos que lo sea, admitirá que desde un punto de vista normal, todo esto suena como una especulación sin sentido. Te recordará que al principio de este estudio dijimos que este capítulo afirma que la claridad del Espíritu corrige la sabiduría humana. Y resumiendo, diremos que el apóstol Pablo ha llegado o ha presentado dos clases de seres humanos: el ser humano natural y el ser humano espiritual. El hombre natural es el descendiente de Adán, nacido en este mundo con una naturaleza pecaminosa, con una propensión o una inclinación, mejor dicho, natural al placer y hacer el mal. Y eso es lo que
lo que puede lograr incluso cuando creemos que hacemos bien. Suele aparecer motivaciones mixtas y dudosas. No podemos esperar mucho, amados hermanos, de ese hombre natural, quien probablemente nos dirá: yo vivo y actúo lo mejor que puedo. Y probablemente nos estaría diciendo la verdad, por supuesto. Luego está el otro tipo de persona, llamado el hombre espiritual, o sea, el que tiene el Espíritu de Dios. Al ser un hijo suyo, por supuesto, tenemos el Espíritu Santo. Él comprende todas las cosas. Tiene un discernimiento, una percepción espiritual. Ese criterio espiritual hace que resulte incomprendido por los que están dominados por la forma de pensar del sistema del mundo. Porque el hombre normal y natural sencillamente no puede entender ni sus creencias ni sus actitudes. Esa es la diferencia entre el hombre que tiene el Espíritu de Dios por ser hijo de Dios, y el que no tiene, porque no tiene una relación con Dios. ¿Sabes algo? ¿No querrá usted iniciar una relación con Dios al creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, depositando por la fe su confianza en Él y en la eficacia de su sacrificio en la cruz? Entonces, amados hermanos, sus pecados serán perdonados y su natural inclinación al mal recibirá la poderosa influencia del Espíritu Santo de Dios, quien le irá transformando progresivamente en la persona apta para cumplir aquí en la tierra la voluntad de Dios, viviendo de esa manera una vida de auténtica calidad espiritual y humana, que anticipará, amado, el estado perfecto de la vida eterna. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amados hermanos, terminamos aquí este estudio, dándole gracias a Dios por sus regalos y sus bendiciones. Damos gracias a Dios por mis hermanos que estuvieron conectados con nosotros, a Alex, por mi hermana Rosa María Cosío, mi hermano Espartaco Núñez, que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a tu familia, Espartaco, en el nombre de Jesús, saludos por allá. Damos gloria a Dios por todos los hermanos que se van a conectar. Damos gracias a Dios porque de verdad que estos estudios nos abren el entendimiento. Nos ayudan a entender las cosas y nos ayuda a caminar firme porque se nos abre el entendimiento divino. El Espíritu Santo es hermoso. Es el que nos lleva a toda verdad y el que nos revela la verdad a nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga grandemente. Nos vemos entonces el viernes. Tenemos servicio de oración. Déjanos allí cuando veas el video una manito, comparte el video a todos tus familiares, a tus grupos familiares, a tus amigos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo sé que hace efecto en el corazón del ser humano. Nos transforma, nos cambia. Nos ayuda a entender grandes cosas que muchas veces no entendemos y nos preguntamos ¿por qué? Bueno, la palabra de Dios nos tiene la respuesta. Dios me lo bendiga, nos vemos el viernes. Déjanos ahí en los comentarios, déjanos tus peticiones de oración, que queremos orar por ti. Queremos que conozcas el poder de Dios por medio de la oración. Y el viernes tenemos servicio de oración a las 7 de la noche. Transmitimos por Facebook. Y también aquí en la casa pastoral. Ven a los servicios, congrégate en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Chao.